A nombre de Juristas LATAM, le damos la bienvenida a la doctora Verónica Wendy Zavala Silva, quien nos estará dando una ponencia el día de hoy. Les recordamos que la dinámica, si tienen algún comentario o alguna pregunta, levanten la mano y les daremos uso de la voz, aperturando sus micrófonos. Como sugerencia, siempre les dejamos las preguntas a la ponente hasta el final para que pueda dar su cátedra. Doctora, el foro es suyo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues primero que nada, yo quiero agradecer esta invitación a este foro en línea y quiero comenzar revisando el tema del día de hoy, que es la transformación laboral, los cambios en el procedimiento y en la filosofía judicial. Voy a proceder a compartirles, eh, un segundo, unas diapositivas para que podamos comenzar nuestro tema. Además, si me dan unos minutos, por favor. Quiero comentarles que con mucho gusto se les puede compartir esta información. Ok, bueno, pues para comenzar el tema, me gustaría que primero miramos cuáles fueron los cambios que hubo en el procedimiento. Y uno de los principales, si no es que de los más grandes que existe en este nuevo procedimiento laboral, es que como un requisito procedimental, tenemos que agotar la conciliación prejudicial. ¿Esto qué significa? Que nosotros no podemos iniciar un juicio ante un tribunal laboral si no realizamos previamente una conciliación judicial obligatoria. ¿De acuerdo? Para poder comenzar con la conciliación judicial es importante que recordemos el hecho de que a partir de esta nueva reforma en materia laboral que hubo en mayo de 2019, se tuvieron que crear organismos públicos descentralizados para la función conciliatoria laboral exclusivamente. Y estos organismos fueron el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los centros locales de conciliación. Estos centros ya son los encargados de la función conciliatoria en materia laboral. Ahora bien, si nosotros vamos a iniciar un procedimiento en materia laboral, lo primero que vamos a hacer de acuerdo a esta nueva reforma es empezar es empezar una conciliación prejudicial, pero es muy importante que nosotros, como primer contacto con el trabajador, podamos definir de primera instancia la competencia respecto de nuestro procedimiento, si lo vamos a ingresar en un centro federal o si lo vamos a ingresar en un centro local. Y para poder determinar esta parte, nos vamos a ir al artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, que es la que nos establece cuáles son los objetos sociales que pertenecen al ámbito federal. Entonces yo entiendo que muchas veces, si yo le pregunto a un trabajador, oye, ¿cuál es el objeto social de la empresa? A lo mejor no lo conoce propiamente y nosotros vamos a tener que preguntarle entonces, oye, ¿cuáles eran tus actividades? ¿A qué se dedican? Nosotros como abogados es importante que podamos determinar el ámbito de competencia, porque si yo inicio una conciliación prejudicial en un centro local y al momento de iniciar mi demanda ante un tribunal laboral, el tribunal laboral determina que no es competencia local, sino competencia federal, se va a declarar incompetente y nos pueden turnar nuestro juicio a un tribunal federal, lo que va a retrasar mucho nuestro procedimiento. Entonces, sí es muy importante que cuando nosotros iniciemos una conciliación prejudicial, analicemos el objeto social de la empresa en términos del artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo. Una vez que ya iniciamos nuestro procedimiento de conciliación, es muy importante que recordemos que todos los temas que se traten en un centro de conciliación no podrán constituir prueba dentro del juicio.
La información aportada por las partes en los centros de conciliación no puede comunicarse a otras personas ni a otras autoridades, ya que esta información está protegida por la Ley General de Protección y Datos Personales. Entonces, todo lo que hablemos en los centros de conciliación se va a quedar en los centros de conciliación y no puede ser usado como prueba en un procedimiento laboral. Ahora bien, ¿cómo vamos a empezar nuestra solicitud en los centros de conciliación? Va a variar mucho dependiendo de la entidad federativa, ya que puede ser a través de una comparecencia personal, puede ser por escrito o puede ser vía electrónica. Por ejemplo, en el Estado de México se utiliza vía electrónica y en la Ciudad de México puede ser comparecencia personal, forzosamente se tiene que ratificar, aunque lo tramites previamente vía electrónica, ¿de acuerdo? Y también pueden ir ambas partes, es decir, el patrón y el trabajador, a solicitar una conciliación. Si ambas partes comparecen a un centro de conciliación, el artículo 684-E nos dice que en ese momento se puede llevar a cabo la conciliación prejudicial o dentro de los 5 días siguientes. Ahora bien, ya que nosotros hicimos nuestra solicitud para una conciliación prejudicial, el centro de conciliación, ya sea local o federal, va a analizar la competencia con base en la información que nosotros le proporcionamos. Y si se declaran competentes, va a dictar un acuerdo en el cual nos van a señalar fecha para nuestra audiencia de conciliación, nos van a asignar un buzón electrónico y va a ordenar notificar las partes, apercibiéndose a la parte citada que en caso de que no comparezca se le va a multar de 50 a 100 UMAS y se le va a declarar como inconforme con la conciliación. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un solicitante, digamos un trabajador, señala el domicilio de la empresa citada y el notificador no puede notificar a la empresa? Cuando pasan estos casos que no se puede notificar a la empresa, que ya se señalaron domicilios y no se puede localizar, entonces se va a dar por terminada la instancia y se va a emitir la constancia de no conciliación. Esta constancia va a dejar a salvo los derechos del trabajador para ya poder promover ante un tribunal laboral. Es decir, aunque por circunstancias ajenas al trabajador no se puede llevar a cabo la conciliación, pero si se emite la constancia, con esta constancia ya podemos iniciar nuestros trámites ante un tribunal laboral. ¿Cómo es la audiencia de conciliación? De acuerdo a la ley, el trabajador siempre debe de comparecer personalmente, siempre y en todo momento. El trabajador no puede ser representado por ningún abogado, no tiene representante, puede ir asistido de una persona de confianza o incluso se le puede asignar un procurador, pero el trabajador siempre debe de estar personalmente. A diferencia de la persona empleadora o de la empresa, que sí se le permite ir personalmente o por conducto de un apoderado legal, en términos del 692 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, ¿cómo se va a desahogar esta audiencia de conciliación? Bueno, la ley nos refiere que va a haber un conciliador, que es una persona neutral, y la ley nos refiere que la autoridad nos va a formular una propuesta, pero en la práctica, la mayoría de las veces, cuando el trabajador va asistido de una persona de confianza, pues ya lleva ahí como sus cálculos, ¿no? Y si el trabajador llega solo, sin persona de confianza o sin un abogado, entonces ahí la autoridad formula una propuesta conforme a derecho. Si las partes llegan a un acuerdo, se va a celebrar un convenio. Y eso es muy interesante porque este convenio se eleva a la categoría de sentencia. Entonces, todo lo que nosotros hagamos o digamos en este convenio se va a elevar a la categoría de sentencia. ¿Qué pasa si no hay ningún acuerdo entre las partes? Bueno, pues se va a emitir la constancia de no conciliación y esta constancia va a permitir al trabajador poder realizar una demanda ante un tribunal laboral. ¿Qué pasa si ambas partes están de acuerdo en que necesitan más tiempo para platicarlo? En este caso, se va a solicitar nueva fecha y se les dará nueva fecha para continuar con estas conciliaciones y con esta audiencia de conciliación. Aquí quiero hacer dos énfasis en que la conciliación prejudicial tiene un tiempo máximo de duración de 45 días naturales.
Es decir, esta conciliación prejudicial no puede exceder de ese término. Mientras estemos en este término, las partes pueden suspender la audiencia las veces que deseen, siempre y cuando estén de acuerdo y la autoridad también les agende la fecha, pero como máximo son 45 días naturales. Y también es muy interesante y es muy importante hacer énfasis en que durante todo el tiempo que estemos conciliando se va a suspender la prescripción. Este es un tema importantísimo que voy a ejemplificar un poquito más adelante. Ahora bien, ¿qué pasa si solamente comparece el solicitante? ¿No? En este caso, si la empresa o el citado fue debidamente notificado y no se presenta, entonces en ese momento se va a entregar la constancia de no conciliación y se le va a imponer una multa al citado de 50 a 100 UMAS y se le va a tener por inconforme con todo arreglo conciliatorio. Ahora bien, ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si llega el citado, la empresa, y el trabajador o el solicitante no se presentan a la audiencia de conciliación? En este caso, se va a archivar el expediente por falta de interés. Y al día siguiente se van a empezar a reanudar los términos y los plazos para la prescripción. Como en todos los casos, tenemos unas excepciones para la conciliación prejudicial obligatoria. Es decir, en qué circunstancias la ley nos permite brindarnos esta parte de la conciliación para ir directamente con la demanda ante un tribunal laboral. Existen varios casos. Puede ser si el trabajador sufrió discriminación por embarazo, por sexo, por preferencia sexual, religión, origen étnico, acoso u hostigamiento sexual, para efectos de no revictimizar al trabajador con una conciliación prejudicial en la cual puede tener al patrón, a su agresor de frente para no revictimizar al trabajador. Esta es una categoría sospechosa en la cual está exceptuada de la conciliación prejudicial. También tenemos otras excepciones como lo son las designaciones de beneficiarios, es decir, todos los procedimientos especiales, riesgos de trabajo, enfermedades, invalidez, o sea, todas las prestaciones de seguridad social también están exentas de la conciliación prejudicial para ir directamente ante una demanda ante un tribunal laboral. Aunque aquí sí quiero hacer un pequeño énfasis en que hay ocasiones en que muchos tribunales sí te piden esta conciliación para prestaciones de seguridad social. Entonces, como una recomendación, si pueden tramitarlo, aunque sea de seguridad social, háganlo, agréguenlo a su demanda y así evitamos que algún juez o algún tribunal lo requiera de la conciliación prejudicial, porque eso va a retrasar sus juicios. Ahora bien, en cuanto ya al procedimiento ordinario, ¿cuáles son los cambios que podemos encontrar? Aquí es un pequeño cuadro en el cual vamos a ver a grandes rasgos cómo es un procedimiento ante las juntas, hasta las juntas locales de conciliación, bueno, no locales, ante las juntas de conciliación y arbitraje. Aquí vamos a ver cómo desahogamos un procedimiento ante las juntas de conciliación y arbitraje, cómo desahogamos un procedimiento ante los tribunales laborales. Les comento que los vamos a ver de una manera muy superficial, ya que incluso para estudiarlos más a fondo podríamos tomar cursos de muchas horas y de muchos días para entrar a los detalles a fondo. Entonces lo vamos a ver de una manera muy genérica para que nosotros podamos visualizar cuáles son los cambios en el procedimiento más trascendentales que tenemos entre la ley anterior y el nuevo procedimiento en derecho laboral, ¿ok? Bueno, quiero comenzar con los procedimientos ante las juntas de conciliación y arbitraje. Estos comienzan con, ingresamos nuestra demanda, se dicta un auto de erradicación. En nuestra demanda nosotros vamos a poner las prestaciones y los hechos en las cuales vamos a basar nuestras pretensiones.
Una vez que ingresamos nuestra demanda, se dicta el auto de erradicación, en el cual nos van a señalar fecha y hora para nuestra audiencia de conciliación, demanda y excepciones. ¿Qué es lo que vamos a analizar en esta audiencia? Bueno, lo que vamos a analizar en esta audiencia es que la parte actora va a ratificar, modificar o enderezar su demanda. La demandada, en su caso, va a proceder a contestar la demanda y las ampliaciones si es que las hubo. Van a proceder la parte actora a la réplica y la demandada a la contrarréplica. En esta etapa de demanda, de conciliación, demanda de excepciones, también es donde fijamos la litis del juicio. Ajá. Aquí es donde la parte actora hace una pretensión y la parte demandada manifiesta si es cierto o no es cierto, y aquí es donde fijamos la litis. También en esta etapa de conciliación, demanda de excepciones, vemos lo que son los incidentes de competencia. Por ejemplo, también analizamos aquí y en cualquier etapa del procedimiento podemos ver lo que son los incidentes de personalidad. Y en esta etapa también analizamos lo que son los incidentes de acumulación. Ahora bien, ¿qué cambios hay con el tribunal laboral? El tribunal laboral se divide en la etapa escrita y en la etapa oral. Cuando hablamos de un procedimiento ante un tribunal laboral, vamos a analizar lo que es la etapa escrita. ¿Qué diferencias tenemos aquí? Cuando nosotros ingresamos una demanda ante un tribunal laboral, no solamente es nuestra demanda con nuestras prestaciones y nuestros hechos, sino que también debemos de agregar las pruebas. Tenemos que agregar demanda y pruebas junto con nuestra constancia de no conciliación. Y esto es muy interesante porque en los nuevos procedimientos ante los tribunales laborales ya no van a poder ofrecer pruebas después de esta etapa, a menos de que sean hechos supervenientes o sean pruebas relacionadas con la contestación a la demanda. Y también otro punto interesante es que en este nuevo procedimiento ante los tribunales laborales ya no se puede enderezar la demanda como se podía hacer antes, ya no se puede ampliar la demanda como se podía hacer anteriormente, a menos de que fueran hechos nuevos o desconocidos, ¿no? Por la parte actora. Entonces también da mucha seguridad o certeza jurídica este nuevo procedimiento. Desde que ves tu demanda inicial, ya sabes que no te la van a enderezar o que no te la van a modificar, lo que era muy diferente ante las juntas de conciliación y arbitraje. Ahora, en cuanto a la contestación de la demanda, ¿qué pasa con los tribunales laborales? El momento de que contestamos la demanda, también tenemos que objetar las pruebas de la parte actora en esa misma contestación y también tenemos que ofrecer nuestras pruebas en la contestación a la demanda. O sea, no hay otro momento, a menos de que fueran supervenientes, ¿no? A diferencia del procedimiento anterior, aquí también hay réplica y contrarréplica. Entonces, aquí ya vimos muchas diferencias en el procedimiento. Ahora, ante las juntas de conciliación y arbitraje, una vez que se contestaba la demanda, se ratificaba, se contestaba réplica y contrarréplica, la junta nos señalaba fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. En esta audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, la autoridad laboral lo que hacía era admitir las pruebas de las partes. Aquí las partes ofrecen sus pruebas, las partes objetan pruebas y la autoridad admite o desecha las pruebas y también señala los elementos, o sea, es decir, de qué manera se van a desahogar estas pruebas. Y señala fechas para sus desahogos, que puedan ser varias o muy consecutivas. Ahora bien, en un procedimiento ante un tribunal laboral, como les comentaba, tenemos nuestra etapa escrita donde está la demanda, la contestación, la réplica y la contrarréplica. Una vez que terminamos nuestra etapa escrita, vamos a pasar a la etapa oral. Y la etapa oral está comprendida por dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. En la audiencia preliminar, lo que va a suceder es que en esta audiencia es donde se va a fijar la litis. El juez va a analizar qué hechos son controvertidos, qué hechos no son controvertidos, va a admitir las pruebas o va a desechar las pruebas. Y aquí también hay un cambio en el procedimiento que es que ante las juntas de conciliación y arbitraje no existían recursos.
pero ante el Tribunal Laboral sí existe un recurso que se llama recurso de reconsideración. Este recurso se tiene que promover aquí en la audiencia preliminar y este recurso se utiliza para combatir los acuerdos que el secretario instructor hubiera podido realizar en la etapa escrita, que a nuestro parecer no está acordado conforme a derecho. Quiero hacer un paréntesis, que en el tribunal laboral o los juicios ante los tribunales laborales, la etapa escrita, el juez básicamente se apoya en el secretario instructor. El secretario instructor es el que puede acordar estas fases en la etapa escrita, y si el secretario instructor se puede llegar a dictar un acuerdo que a nuestro parecer no está fundado, motivado o no está realizado conforme a derecho, la parte que así lo considere puede hacer valer este recurso de reconsideración en la etapa, en la audiencia preliminar. También es interesante porque aquí, en este nuevo procedimiento ante los tribunales laborales, en la audiencia preliminar también vamos a revisar lo que son las excepciones dilatorias. ¿A qué me refiero con esto? A que si hay incidentes de personalidad, incidentes de acumulación, incidentes de competencia, se van a resolver de plano en la audiencia preliminar, se tienen que hacer valer de viva voz por las partes y el juez va a resolver en ese momento. Ahora bien, una vez que se termina la audiencia preliminar, el juez va a dictar fecha y hora para la audiencia de juicio. ¿Qué es lo que va a pasar en la audiencia de juicio? En la audiencia de juicio se van a desahogar todas las pruebas que hubieran sido ofrecidas por las partes. Y todas aquellas que estén preparadas para su desahogo, y en caso de que alguna no estuviera preparada para su desahogo, se va a señalar fecha para continuación de la audiencia de juicio. Una vez que desahogamos todas las pruebas en la audiencia de juicio, vamos a pasar al periodo en el cual el secretario instructor va a certificar si quedan pruebas pendientes por desahogar o no. Y en caso de que ya no existan pruebas pendientes por desahogar, se va a abrir el periodo de alegatos, en la cual cada una de las partes va a hacer valer sus alegatos de una manera breve y concisa, y en ese momento el juez va a declarar cerrada la instrucción, y en estricto sentido la ley nos refiere que se va a dictar una sentencia en la misma audiencia de juicio o, en su caso, 5 días posteriores a la audiencia de juicio. Ahora bien, ante las juntas de conciliación y arbitraje, como les comentaba, en la audiencia de ofrecimiento de admisión de pruebas se admiten pruebas, se dan fechas para los desahogos, y una vez que se desahogaron todas las pruebas, se va a hacer una declaración de que ya no quedan pruebas pendientes por desahogar. Si las partes están de acuerdo, se va a turnar los autos al periodo de alegatos, en el cual van a tener 2 días para hacer valer sus alegatos. Y una vez que las partes realizan sus alegatos, se declara cerrada la instrucción, se turna el expediente a proyecto de dictamen y se va a dictar un laudo. Entonces, otro cambio muy interesante en el procedimiento, en el desahogo de pruebas, es que ante las juntas de conciliación y arbitraje, cuando alguna parte ofrecía una prueba pericial, ya fuera en grafoscopía, en documentoscopía, en contabilidad, en lo que fuera una prueba pericial, cada parte tenía que ofrecer, a su perito. Si los dictámenes periciales eran contradictorios, la Junta de Conciliación y Arbitraje señalaba un perito tercero, que es el que dirimía la controversia. Ante las juntas de conciliación y arbitraje, los patrones tenían la carga procesal de cubrir los honorarios de los peritos. O sea, no importaba si el patrón era una tiendita o si el patrón es Coca-Cola. Si el trabajador ofrecía una pericial, en la materia que fuera, el trabajador sí podía decir que no tenía dinero para pagar la pericial, y la Junta de Conciliación y Arbitraje le designaba un perito gratuito en cualquier materia.
pero al patrón no. El patrón sí tenía que pagar todas sus periciales. Ahora bien, ¿qué pasa ante los tribunales laborales? Bueno, pues quitando esta práctica en la cual al final del día cada parte le pagaba a su perito para que dijera lo que quisieran, los tribunales laborales ya no tienen esta conducta, sino que hay un solo perito designado por el tribunal. Ajá. En la materia que sea, es un perito que designa el tribunal. Ahora bien, en cuanto a los costos, ha sido muy variado. Creo que no hay actualmente una tendencia fija al respecto, ¿no? Ya que en algunos estados de la República, por ejemplo, Guerrero, sí tienen que pagar los peritos las partes, en otros estados el demandado lo tiene que pagar, en otros estados lo tienen que pagar ambas partes, y en otros estados no lo paga ninguna de las partes, sino que los paga el Consejo de la Judicatura. Entonces, esta no ha sido una postura todavía fija y entonces dependiendo el juicio, dependiendo el juez, ustedes sabrán si los periciales van a tener un costo o no la van a tener en el nuevo procedimiento ante los tribunales laborales, ¿no? Entonces, a grosso modo y en un contexto muy rápido, estas son algunas de las diferencias procedimentales que tenemos entre ambos procedimientos, entre ambas leyes. Ajá. Este es un cambio importantísimo que surge a raíz de este nuevo procedimiento laboral. Ujú. Y quiero enfatizar en lo que son los despidos injustificados principalmente, que nos habla del artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo. Aquí quiero hacerles un comentario porque, aunque es bien sabido que tenemos 2 meses para ingresar nuestra demanda laboral por despido injustificado, y aunque sabemos que la conciliación prejudicial va a suspender el término de la prescripción, quiero decirles que acaba de publicarse el 20 de septiembre de este año, o sea, hace unos meses, acaba de publicarse esta contradicción de criterios respecto a eh, cuál es el tiempo o el periodo para ingresar nuestra demanda laboral por despido. Y aunque pudiera parecer que es una pregunta muy básica o muy sencilla, quiero comentarles que si estamos hablando de una contradicción de criterios, esto significa que un juez de un tribunal laboral llegó a la conclusión de que una demanda laboral estaba prescrita y otro juez llegó a la conclusión de que no estaba prescrita, aunque fuera el mismo caso. Y de aquí se van a los amparos y un tribunal colegiado dijo que sí estaba prescrita y otro tribunal colegiado dijo que no estaba prescrita. Es decir, este es un tema que realmente es muy importante analizar y pues bueno, yo les quiero compartir esta contradicción que tiene el registro digital 2029-403. Aquí les estoy marcando cuál es el rubro y yo les recomiendo muchísimo que la lean y que también lean el precedente. Entonces, a raíz de esta contradicción de criterios, vamos a analizar con un caso práctico la prescripción por despido en este nuevo procedimiento laboral ante los tribunales laborales en el cual se realizó una conciliación prejudicial. ¿De acuerdo? Vamos a analizar primero lo que es el criterio jurídico y vamos a pasar inmediatamente a lo que es un caso práctico. Este criterio jurídico primero nos analiza que para un despido injustificado se van a contar 2 meses calendarios completos. Es decir, con el número de días que le corresponden a cada mes. Porque muchas personas me dicen, son 60 días. No, no son 60 días, son 2 meses. Ajá. El punto número 2 de este criterio jurídico es que este lapso de 2 meses se van a sumar los días en que estuvo suspendido el plazo por motivo de la conciliación prejudicial. Es decir, desde la presentación de la solicitud hasta la fecha en que se emita la constancia de no conciliación.
Y el tercer punto es que si concluye en un día inhábil el término, se va a recorrer al día hábil siguiente. Entonces, retomando el criterio, primero son 2 meses calendario. Segundo, le vamos a sumar los días que estuvo suspendido, el procedimiento por la conciliación prejudicial, y si cae en un día inhábil, se va a recorrer al primer día hábil. Ahora bien, me gustaría que revisáramos lo que acabamos de platicar en un caso práctico, porque aunque de primera instancia se ve que es sencillo, en la práctica a veces van a surgir muchísimas dudas. Les comento que este caso práctico es el que se encuentra en el precedente de la contradicción de criterios. Primero, vamos a analizar el punto número 1, que son los 2 meses calendario. El despido se realizó el día 7 de noviembre del 2022. Entonces, si hablamos de 2 meses calendario, estamos hablando que es 7 de noviembre, 7 de diciembre, 7 de enero. La conclusión del término va a ser el 7 de enero de 2023. En este caso que estamos utilizando, resultó que el día 7 de enero era sábado y por consiguiente era inhábil en términos del artículo 715 y por consiguiente se recorrió al día lunes 9 de enero. Entonces, son 2 meses calendario, 7 de noviembre, 7 de diciembre, vence el 7 de enero. Si cae en día inhábil, se recorre al primer día hábil. Ahora bien, la parte actora tramitó su solicitud el día 17 de noviembre de 2022 y le emitieron la constancia de no conciliación el día 12 de diciembre de 2022. Es decir, que transcurrieron del 17 de noviembre al 12 de diciembre 26 días calendario. Y yo aquí les puse un calendario donde el 17 de noviembre realiza su solicitud, entonces a partir de la solicitud se suspende el término y el día 12 de diciembre le entregan la no conciliación, entonces el día 12 de diciembre que le entregan la no conciliación, todavía está suspendido el término para reanudarse al día siguiente. ¿Ok? Entonces, todo el periodo de conciliación está suspendido, lo tenemos aquí en amarillo, desde la solicitud hasta que se entregó la constancia de no conciliación y fueron 26 días calendario. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de analizar, si el término para la demanda concluía el 9 de enero de 2023, porque recordemos que el 7 de enero era sábado, entonces se recurrió al primer día hábil, es decir, 9 de enero de 2023, le adicionamos los 26 días que estuvo suspendido el procedimiento. Entonces, el día 9 de enero de 2023 se tenía que presentar la demanda, le adicionamos los 26 días y vence el sábado 4 de febrero. Como es día inhábil, se va a tener que presentar hasta el martes 7 de febrero, porque recordemos que es inhábil el primer, por el conmemoración al 5 de febrero, el día 6 es inhábil, y entonces es hasta el día 7 de febrero cuando se vencería el término para presentar la demanda. En este caso en particular, que se analizó como precedente de la contradicción de criterios, la demanda la ingresaron el día viernes 3 de febrero y entonces se determinó que estaba en tiempo. Es así, de acuerdo a esta contradicción que se acaba de publicar en septiembre de 2024, cómo vamos a computar nuestros términos para ingresar nuestras demandas por despido injustificado. Ya se las dejé para que ustedes las puedan leer, las puedan analizar y puedan analizar también los precedentes, porque de verdad ha habido tanta confusión con esto que por suerte ya tenemos esta contradicción que nos da más luz y más guía para saber cómo vamos a hacer esta cuantificación.
¿Ok? Entonces, por este lado, podemos concluir los aspectos más importantes y más trascendentales en cuanto a las modificaciones que hubo procedimentales entre el procedimiento anterior y el nuevo procedimiento ante los tribunales laborales. Ajá. Y ahora quiero pasar a analizar, porque esa es la parte como procesal, pero me gustaría que analizáramos qué cambios hubo en la filosofía judicial para poder resolver las controversias ante los tribunales laborales. Y para poder analizar esto, a mí me gustaría que cada uno de nosotros, o de ustedes más bien, se puedan hacer esta pregunta. Ajá. ¿Ustedes consideran que a partir de este nuevo procedimiento laboral han cambiado los principios y los valores, los métodos para interpretar y aplicar la ley? Que básicamente es a lo que nos referimos con la filosofía judicial. ¿Consideran que a partir de esta reforma que hubo en el 2019, los jueces han cambiado, o no los jueces, más bien las autoridades laborales, han cambiado la manera en la que interpretan la ley para poder resolver los conflictos laborales? Y para poder darnos un poquito más de luz para resolver esta pregunta, me quiero remitir un poco a lo que son los principios del derecho procesal del trabajo. Uno de los principios más importantes es la inmediación. ¿Ah? La inmediación es esa cercanía que hay entre el juzgador y las partes para poder analizar paso por paso qué es lo que sucede dentro del juicio y poder tomar una decisión. Y aquí quiero hacer un énfasis en las diferencias ante las juntas y los tribunales. Ante las juntas de conciliación y arbitraje no existía la inmediación. Simple y sencillamente este principio del derecho procesal del trabajo no existe en las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Cuál es la autoridad más cercana en una junta de conciliación y arbitraje? Son las mecanógrafas. Yo creo que las mecanógrafas son las que saben realmente lo que pasa en los juicios. Porque ustedes pueden estar tramitando un juicio ante una junta de conciliación y arbitraje y el presidente de la junta no está presente. O sea, no está presente viendo ni el desahogo de las audiencias ni lo que está pasando. Ni siquiera el auxiliar está presente. Ni tampoco el secretario de acuerdo está presente. En cuanto a inmediación, lo más cercano que teníamos las partes de este principio eran las mecanógrafas, ¿no? Y actualmente, ante los tribunales laborales, no se puede celebrar una audiencia si no está el juez presente. El juez está ahí. La inmediación es un principio que se cumple al 100% en este nuevo procedimiento laboral. El juez está presente en todas las audiencias, el juez está viéndolo todo. Y les quiero dar un ejemplo de un juicio que llevamos ante una junta de conciliación y arbitraje, ante la Junta Federal, en el cual la parte actora se quejaba, había demandado una rescisión de la relación laboral por malos tratos del patrón y ofreció como prueba un video. Entonces se señala fecha y hora para que los peritos pudieran analizar el video. Y en la Junta Federal, la parte actora saca su computadora, pone la USB para poder ver el video y empezamos a ver el video y estaba la mecanógrafa casi con palomitas, los abogados de las partes, los peritos sacando su prueba y fuimos los únicos que vimos el video. Es decir, no lo vio el presidente, no lo vio el dictaminador, no lo vio nadie más que la mecanógrafa, ¿no? Como una autoridad. ¿Qué pasa ante los tribunales laborales? El juez está ahí presente, viendo el video, escuchando las partes, a los testigos. Entonces, obviamente, cambia lo que es la filosofía judicial con este nuevo procedimiento. No solamente por el principio de inmediación, que yo considero que es de los más importantes, sino porque también se adiciona otro principio a este nuevo procedimiento laboral, que es el principio de realidad.
¿no? ¿De qué nos habla este principio de realidad? Pues de que el juez, eh, literalmente dice, el juez deberá de atender al principio de realidad sobre los elementos formales que lo contradigan. ¿Esto qué significa? Que al momento de resolver un juicio, los jueces laborales tienen la obligación de analizar la realidad de los hechos. Es decir, si en la demanda es una, digamos, una persona, un adulto mayor que tiene una enfermedad crónica, que trabajó 20 años, y la demandada ofrece la renuncia firmada, pero no ofrece el finiquito, es como ilógico pensar, pues que ese trabajador realmente renunció, ¿no? Sin que le dieran nada, ¿no? Este es un principio de realidad que los jueces ante los tribunales laborales están obligados a observar. Y también aquí hago un paréntesis porque en alguna ocasión también escuché un comentario de que el principio de realidad también ya existía ante las juntas de conciliación y arbitraje, ya que nos dice que las juntas deberán de resolver a verdad sabida y buena fe guardada, ¿no? Sin embargo, creo que con este nuevo procedimiento es más enfático o está más presente con las sentencias y sin embargo, yo creo que también nos funciona ante las juntas de conciliación y arbitraje, haciéndolo valer en vía de amparo directo, como un principio que están obligados a analizar las juntas de conciliación, pues con base a lo que es el control de convencionalidad, por ejemplo. Ujú. Entonces, resolviendo un poco esta parte de nuestra conferencia de hoy respecto de si ha cambiado o no la filosofía judicial, considero que sí. Incluso muchos tribunales laborales, lo que son, bueno, a raíz de que se tiene conocimiento de que existen muchas tácticas que empleaban las empresas como firmar renuncias en blanco o documentos en blanco, los tribunales laborales están muy, muy enfáticos en analizar la procedencia o improcedencia de las renuncias, aun y cuando tengan firmas autógrafas. Entonces, sí ha habido muchos cambios tanto en el procedimiento como en la forma de resolver. Yo de antemano les agradezco mucho su atención y su paciencia. Como les comento, son temas demasiado amplios, pero sí me gustó este foro en particular para poder enfatizar sobre todo cuáles son los cambios más trascendentales en tanto en procedimiento como en filosofía judicial al momento de resolver. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención y yo estoy aquí por si quieren hacer algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora Verónica. Un placer saludarla. Pues qué interesante. Realmente es muy, muy interesante todo lo que nos cuentan. Y más la realidad y la implicación en el tema central de la transformación que se ha dado. Nos deja, creo que, con un excelente sabor de boca, pero también con mucha hambre de ver qué es lo que sigue, la profundidad de los temas que tocó. Y ojalá haya la oportunidad de volvernos a contactar y agendar este, para ver si podemos continuar con este punto. No sé si hay alguna duda por parte del auditorio que quieran levantar la mano. Buenas noches. Buenas noches, doctor. A sus órdenes. Las pruebas digitales, ¿cómo se ofrecen en estos nuevos procedimientos? Pregunta bastante interesante y muy extensa. Como platicamos al principio, bueno, ¿se me permiten resolverla o quieren? Ok, bueno, como lo platicamos al principio, en este nuevo procedimiento ante los tribunales laborales, eh, cuando la parte actora ofrece su demanda, en la misma demanda debe de venir sus pruebas. Y la demandada, al momento de contestar la demanda, ya debe de venir con sus pruebas y con las objeciones de pruebas. Recordemos que
en cuanto a las pruebas digitales, ustedes tienen todas las oportunidades de exhibirlas, ya sea en su demanda o en su contestación. Ujú. Hoy por hoy es súper común que nosotros manejemos como pruebas, ya sea actor o demandado, lo que son audios, videos, WhatsApps, correos electrónicos. Ajá. Pero recordemos que las pruebas no solamente tienen que ser admitidas, sino que también deben de generar el valor jurídico probatorio. Ujú. Es decir, yo puedo ofrecer una prueba digital, por ejemplo, puedo ofrecer un audio, ¿ah? Pero si yo no perfecciono ese audio, es decir, si yo no acredito que ese audio está íntegro, inalterado, eh, tiempo, modo, lugar, si yo que ofrecí ese audio no acredito que este audio tiene estas características, muy probablemente no tenga valor esta prueba al momento de dictarse una sentencia. Entonces es muy importante que nosotros como litigantes, al momento de que ofrezcamos un tipo de prueba de esta naturaleza, es muy importante que nos aseguremos de que la prueba pueda cumplir con estos requisitos, que podamos acreditar que la prueba es íntegra, que está inalterable y circunstancias de modo, y circunstancias de lugar y tiempo. Ajá. Todas las pruebas que ofrezcamos en materia digital tienen que tener estas características para que el juez las pueda tomar en consideración al momento de dictar una sentencia. Pero sí, como les comento, es un tema súper amplio. De hecho, hacemos cursos de esto porque es mucha información. Espero haber resuelto un poco su duda. Claro que sí, mil gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? ¿Alguna duda? Los dejo atónitos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Digo, si bien creo que no fue un tema que tocó, respecto al nuevo sistema, ¿qué procede en relación a a la declaración de beneficiarios, por ejemplo? No sé si sea un tema Ok. o pregunta que sea acorde a lo que usted tocó, pues. Si no, me disculpo. No, para nada, sí está bien. Lo que sucede es que como es un tema muy amplio, me enfoqué como en las diferencias que puede haber en el procedimiento ordinario. Pero en cuanto a la declaración de beneficiarios es un procedimiento especial. Cuando hablamos de procedimientos especiales, son procedimientos que por su naturaleza tienen que ser más breves, pero su fundamento o su base sí es el procedimiento ordinario. Es decir, tienen más o menos los mismos tiempos o más o menos la misma forma, pero los tiempos son más reducidos. Algo que cambia entre el procedimiento especial ante una junta de conciliación y arbitraje y que cambia con un procedimiento especial ante un tribunal laboral es que en la declaración de beneficiarios, una vez que se radica la demanda, el tribunal puede ordenar una investigación respecto de los beneficiarios. Incluso en muchas ocasiones se presentan actuarios a las empresas a requerirles a las empresas los contratos individuales de trabajo para ver qué beneficiarios fueron designados por los trabajadores en dichos contratos, por ejemplo, ¿no? Es decir, esta parte es un poco más profunda. Ahora bien, en los procedimientos de beneficiarios, la audiencia preliminar se va a abrir por excepción. ¿Esto qué significa? Que en los procedimientos de beneficiarios, sí está la demanda, está la contestación, la réplica y la contrarréplica, pero aquí excepcionalmente se va a abrir el periodo de la fase oral que tenemos en el procedimiento ordinario, sino que aquí lo que se emite es una declaratoria que hace el juez en el cual
en un documento, una vez que se acaba la fase oral, en un mismo documento, el juez analiza las pruebas, la litis, admite pruebas, desecha pruebas y ahí mismo dicta una sentencia. Y como les comentaba, excepcionalmente se va a abrir lo que es la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. En estos nuevos procedimientos lo que se busca es que sean más dinámico, que sea más rápido, tomando en consideración la delicadeza de los asuntos. Pero sí cambia en esta parte, ¿no? Y sí, como les comentaba, necesitaremos a lo mejor un curso especial para ver la diferencia entre procedimientos ordinarios, porque también es un tema muy extenso. Pues ahí está, ya que digan los compañeros, a ver si les gusta. Oigan, aprovechando el comercial, ¿verdad? Les voy a compartir aquí en el chat una liga para que registren su asistencia. No se vayan a ir sin registrar su asistencia en esta liga, porfa, para que les llegue su constancia digital gratuita. Estamos retransmitiendo a través de Facebook la conferencia. Por ahí tuvimos algunos inconvenientes, pero si no, de todas formas voy a subir el video a Facebook para que lo puedan ver. Si no lo pudieron ver, los compañeros que no están presentes, pues van a tener la oportunidad de verlo más adelante y también registrar su asistencia y generar su constancia digital. Este evento obviamente es gratuito y la idea es que vayamos difundiendo estos cambios importantes. Está muy bonito el título que le puso la doctora sobre transformación laboral en este nuevo paradigma de justicia laboral. Es una eminencia la doctora, yo me quito el sombrero, la estuve escuchando y me quito el sombrero con tanto de lo que saben. Y ahí en la liga, ahí también pueden poner, ¿no? Si les gustaría algún tema que toque en particular la ponente, envíenle un comentario. El comentario y sus observaciones se las haremos llegar también a ella. También quiero aprovechar el espacio para decirles que hablando del principio de realidad, este jueves, o sea, dentro de 2 días, vamos a tener un cursito chiquito, con el juez Eduardo Herreman. Él es juez el federal de asuntos individuales en Torreón. Es amigo de Juristas Latam, de un servidor, y nos va a hablar sobre este principio de realidad. Entonces, así como dice la doctora Verónica, o sea, son temas muy profundos. Él nada más dijo, yo no, yo lo que hago es, me concreto nada más al principio de realidad. Entonces se va a aventar toda la sesión hablando de este principio de realidad y esperemos que sea de su atención y de su importancia y de su interés. Contáctense vía los teléfonos con las personas que le hicieron llegar la invitación del día de hoy y con gusto les extenderemos ahí la invitación. Em, por ahí veo algunos comentarios en el chat. No sé si ya tuvieron la oportunidad de realizar la intervención. Nos dice Héctor Pineda. em, sí, definitivamente este nuevo sistema procesal laboral en el Poder Judicial de la Federación se ha visto experimentando un cambio positivo. Los juicios laborales se llevan a cabo con mayor celeridad y sus sentencias son más apegadas a derecho. Hay más formalidad. Muchas gracias, estimado Héctor. Dulce Hernández dice, considero que sí existe un cambio, como usted dice, de acuerdo a cómo ahora se debe llevar este modelo nuevo de justicia laboral. Claro que ha cambiado, evitando anteriores vicios, y que totalmente es un cambio en todas sus extensiones. Muy bien, muchas gracias. Eh, pues si no hay otro. Ah, Jesús, ¿cómo estás, Jesús? Adelante, adelante. Creo que se ¿Ahí ya me desconectó. escuchas?
Ah, ahí está Jesús. ¿Ya escucha? Perfecto. Se escucha un poco lejos, pero sí. Adelante. Ah, respecto a lo que están comentando nuestro compañero, es en el mismo tenor. Eh, en el juicio laboral presentamos una declaración de beneficiario y una autoridad judicial investiga la dependencia económica y los declara beneficiarios de los derechos laborales. Sin embargo, esa declaración, la pregunta es la siguiente: si va a haber una declaración de beneficiarios en el juicio familiar o en el juicio civil, este, y el acervo hereditario en un juicio sucesorio, ya sea testamentario o intestamentario, se presentan dos personas con con la calidad de beneficiarios, ahí va a tener que ponderar el juez familiar, porque los derechos laborales también forman parte del acervo, e inclusive son generadores de una pensión, inclusive vitalicia para la esposa y para los hijos hasta los 25 años que están estudiando. Ahí la pregunta para la maestra es: ¿cuál va a ser si las dos resoluciones vienen de una autoridad judicial? Porque las autoridades laborales, los jueces laborales, ya dependen del Poder Judicial. Si hay dos resoluciones judiciales, ¿a quién le van a dar, a quién le van a dar la parte que le corresponda como heredero? Sí, mira, es una pregunta muy interesante. Sin embargo, recordemos que en materia laboral, el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo nos dice, para efectos de materia laboral, quiénes se les considera como beneficiarios o quienes tienen derecho a recibir indemnizaciones en los casos de muerte o desaparición de actos delincuenciables. Entonces, en este supuesto, por ejemplo, de que hay dos sentencias de juzgados civiles que declaran a dos personas beneficiarias, y es más o menos lo que entendí. En primer lugar, recordemos que en materia laboral, uno de ellos va a promover el juicio de beneficiarios. Posteriormente, el juez va a hacer una investigación. Si alguien se considera que tiene un mejor derecho, se va a presentar en el juicio, por ejemplo, en este caso con su sentencia, ¿no? Pero si nos abocamos a la materia laboral, el juez, en mi opinión, se va a enfocar en lo dispuesto en el artículo 501, que es el que nos dice quién va a ser el beneficiario de los derechos de un trabajador por muerte o desaparición forzada. Y lo que pasa es que tenemos una que ya analizamos, que comentó el doctor Ezequiel en una plática, una sentencia de amparo directo, que es la 323-2023, donde le otorgan la pensión a la esposa y a la concubina, la dividen respecto de un trabajador de Pemex, porque en la constancia o en los documentos que están en el trabajo en Pemex, puso como beneficiaria a Juanita, pero no su esposa. Y entonces, las dos van a juicio, las dos reclaman la pensión, y la sentencia del amparo directo 323-2023 de, de, ¿Ante qué tribunal colegiado? de la segunda sala, ahorita Alejandro, la segunda sala declaró que las dos tenían derecho, pero ahí había una, ahora hay una declaración de código a quién le daría la pensión
si precisamente la pensión también forma parte del acervo hereditario, porque va a darle insuficiencia de, de, al darle la pensión en cantidad de líquida para quien sea Como que no escuché beneficiario, muy de bien. acuerdo a 500 de Sí, como que no se le escucha muy bien, compañero, pero los asuntos de Pemex son muy interesantes porque Petróleos Mexicanos tiene reglamento interior de trabajo, reglamento de trabajadores de confianza, tienen pensiones post-mortem que son increíblemente altas. Entonces, Pemex tiene un reglamento interno muy, muy, muy específico, incluso para porque recordemos que Pemex pensiona directamente a sus trabajadores, o sea, no es IMSS y no es ISSSTE. Entonces, Pemex pone ciertas reglas para los pensionados o jubilados de Pemex. Los trabajadores de Pemex no pertenecen al IMSS ni al ISSSTE. Entonces, Pemex tiene reglas muy específicas, sobre todo para pensiones post-mortem, que son muy, muy, muy elevadas. Entonces, yo creo que sí es un caso muy interesante y si nos puede compartir el tribunal para poder analizar la sentencia de amparo directo, yo creo que va a ser muy redituable para todos. Va a ser lo siguiente, maestra, los dos van a tener la calidad de beneficiario, los dos van a tener la calidad de beneficiarios y la beneficiaria que le hayan dictado ese carácter o le hayan reconocido esa personalidad va a legitimar, va a legitimar, va a legitimarse, va a legitimar su interés o va a demostrar su interés jurídico en los juzgados familiares porque la declaración de beneficiarios viene de una autoridad judicial también. Entonces no creo que pudieran desatenderla o inobservarla. Esa es la pregunta que están haciendo mis compañeros y a la que me refiero yo también. A ustedes, juez, yo llego con mi sentencia, con mi interlocutoria que dicta el Tribunal Laboral, digo, oye, soy beneficiario de los derechos laborales y entonces vengo con esa calidad a reclamar la pensión, no sé, una casa o a denunciar inclusive la, este, la- el juicio testamentario, ¿no? Entonces, ¿a quién le envían el carácter de heredero? Si también ya me reconocieron un carácter que depende económicamente de él y que acredité el parentesco en el Tribunal Laboral, ya sea federal o no. Más bien es federal, siempre es federal porque afecta los dineros ya sea del Seguro Social o de la jubilación, que es una prestación extralegal. Sí, bueno, usualmente los asuntos de petróleos mexicanos se van al Tribunal Federal porque es un organismo público descentralizado. Pero sí, bueno, si nos pudiera compartir No, el pues ya, tribunal para realizar la sentencia, se lo agradeceríamos mucho. claro, claro, les digo que es el expediente 323-2023, amparo directo de lo dicta la segunda sala, la sentencia, y déjenme buscar en dónde está el registro. Con mucho gusto los hago llegar. Este es el amparo relacionado con el amparo directo 423, donde las dos, una fue a un tribunal civil y otra fue a un tribunal laboral y Pemex y le ordenaron de la sala que les repartiera, imagínese usted que le repartiera este, mitad y mitad a la señora que demandó en el familiar, en el civil, y a la persona que también
demandó la pensión en el laboral. Entonces, ahí yo creo que se tendrían que ponderar, pero sin embargo, anulan o nulifican los derechos que nacen del matrimonio, ¿no? Wow, Porque es un caso muy interesante. una Perfecto, le dice a Jesús. su esposa Muchísimas gracias, Jesús. y Lo le vemos concedieron eso. y lo compartimos en los grupos, ¿va? Solamente me gustaría compartir Digo, rápidamente esta diapositiva de las diferencias entre el procedimiento ordinario y el procedimiento especial. Son más o menos así los términos que tienen cada uno de los procedimientos y el auto en el cual se analiza todo lo que se vería en la etapa oral del procedimiento ordinario, que es la audiencia preliminar y la de juicio, se realiza en el auto de depuración. Entonces, si gustan tomar una foto o checarlo, y estas son las diferencias. Nada más para no quedarme yo con la duda. Pues yo les agradezco de antemano su tiempo y si tienen alguna otra duda, pues me comentan. Creo que ya no. De todas formas, pues chicos, muchísimas gracias por la gentileza de su atención. Vamos a despedirnos y ya saben, si quieren activar sus micrófonos, saludar a la doctora, díganle dónde la escuchan. Y tus redes, Vero, o tu teléfono, si me corren, ¿qué hago? Sí, claro. Estamos en Facebook, la página es BZ Corporativo y con este mismo nombre nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y mi teléfono, si tienen alguna duda, es 55 27 77 33 75. Pues ahí está, chicos. Ahí si tienen más dudas o eso, ya saben. Es una excelente litigante y aparte de todo, pues conocedora de la materia laboral. Y pues bueno, a seguirle. Te agradezco muchísimo el apoyo y seguimos en contacto. Chicos, igual disfruten su noche, lo que les queda y a despedirnos de la doctora. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Buenas Gracias, noches. hasta luego. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, doctora, porque estuvo excelente su ponencia. Que descansen, chicos. Muy buena noche. Hasta luego.